España, Irlanda y Noruega oficializaron este martes su reconocimiento de Palestina como Estado. Un apoyo simbólico en medio de la guerra que libra Israel contra Hamás en la Franja de Gaza. La decisión de los tres países causó la indignación de Israel y división en Occidente, pues Estados Unidos, Francia y Alemania argumentan que ese reconocimiento debe lograrse mediante negociaciones y no de manera unilateral. Precisamente el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ofreció una conferencia de prensa en la que habló sobre el reconocimiento oficial de Palestina como un Estado. Según Sánchez, se trata de una decisión histórica que tiene un único objetivo, que es el de que israelíes y palestinos alcancen la paz. En un mensaje publicado en español en la red social X, el ministro de Exteriores de Israel acusó a Pedro Sánchez de ser cómplice de incitación al asesinato del pueblo judío, con el reconocimiento del Estado de Palestina. En Madrid, nuestro periodista Andrés Gil con la información. Adelante, Andrés. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Un cordial saludo a ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias de NTN 24 y a los televidentes de la mañana de NTN 24. El gobierno del presidente Pedro Sánchez, a través de su Consejo de Ministros, aprobó este mediodía aquello que Pedro Sánchez venía anunciando durante los últimos días y durante las últimas semanas. Aprobó el reconocimiento de un Estado palestino. Pero minutos antes de ingresar a la reunión del Consejo de Ministros, el presidente Pedro Sánchez emitió un mensaje, una declaración institucional en la cual explicó las razones que él tiene para esta determinación que ha resultado ser muy polémica, muy controvertida, no solo aquí en España, sino también en el ámbito internacional. Afirma Pedro Sánchez que el reconocimiento del Estado palestino es un asunto de coherencia y que además busca que haya paz, que haya convivencia entre palestinos e israelíes en el Medio Oriente. Afirma Pedro Sánchez además que no se trata de una declaración que vaya en contra de nadie, tampoco en contra del pueblo judío, y confía, según sus palabras, en seguir manteniendo las mejores relaciones posibles con el pueblo judío. Afirma también Pedro Sánchez que esta declaración sí va en contra del terrorismo de Hamás y exige nuevamente la liberación inmediata de los secuestrados, así como el cese del fuego de manera inmediata en la región de Gaza. El Estado de Palestina debe ser, en primer lugar, viable, con Cisjordania y Gaza conectadas por un corredor y con Jerusalén Este como su capital, y unificadas bajo el gobierno legítimo de la Autoridad Nacional Palestina. También es esencial que Palestina vea reconocida su lugar en la comunidad internacional. El reconocimiento de Palestina como Estado es una decisión que adoptamos, o no adoptamos, mejor dicho, contra nadie, pero sí quisiera decir que por esa razón España va a seguir apoyando a Palestina. Como he dicho antes, el reconocimiento del Estado de Palestina como Estado es una decisión que no adoptamos contra nadie, menos aún en contra de Israel, un pueblo amigo al que respetamos, al que apreciamos y con el que queremos tener la mejor relación posible. Y ante la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de dar reconocimiento a un Estado palestino, sigue siendo muy dura, muy fuerte la reacción, la respuesta por parte del gobierno de Israel. El canciller israelí Israel Katz publicó tan solo segundos después de que Sánchez terminara de emitir esa declaración institucional un nuevo mensaje a través de sus redes sociales. En ese mensaje, con una fotografía incluida, compara a la vicepresidenta segunda del gobierno de España, Yolanda Díaz, quien en días anteriores había utilizado una expresión que también utiliza el grupo Hamás, la compara con el máximo líder del régimen iraní y también con el máximo líder del grupo terrorista Hamás y la acusa de estar involucrada, según el canciller israelí, en una intención de exterminio del pueblo de Israel. Además, el canciller israelí señala que Pedro Sánchez es, con la decisión de reconocer a un Estado palestino, cómplice de la incitación al asesinato del pueblo judío. Khamenei, Sinwar y la vicepresidenta de España, Yolanda Díaz, llaman a la desaparición del Estado de Israel y el establecimiento de un Estado terrorista islámico palestino desde el río hasta el mar. Presidente Pedro Sánchez, al no despedir a Yolanda Díaz y anunciar el reconocimiento del Estado palestino, es cómplice de incitación al asesinato del pueblo judío y de crímenes de guerra.
El gobierno de España busca, luego de haber tomado esta determinación, arroparse por algunos de sus socios internacionales que respaldan su decisión de reconocer a un Estado palestino. El Ministerio de Exteriores informó este mediodía que mañana el ministro José Manuel Álvarez sostendrá aquí en Madrid reuniones con primeros ministros, con cancilleres y con embajadores del Grupo de Contacto Árabe para Palestina, que está buscando una solución pacífica y negociada a la guerra en este momento en Gaza. Para la oposición política aquí en España no es el momento, no es oportuno dar reconocimiento a Palestina en este momento, toda vez que para la oposición se trataría de un intento de Pedro Sánchez por desviar la atención en medio de acusaciones que salpican a su gobierno por presunta corrupción, así como a su entorno familiar presuntamente involucrado en casos de corrupción, y también considera la oposición que Sánchez está dando a este tema internacional un manejo electoral, toda vez que dentro de menos de 15 días habrá elecciones al Parlamento Europeo el próximo 9 de junio. Información desde Madrid, un abrazo para todos, una feliz tarde, un feliz día. Igual para ti, Andrés, gracias. Saludamos a Luca Gervasoni, director del Instituto Novak de no violencia en España, que se dedica a la transformación de conflictos y la construcción de paz, quien además es profesor en seguridad, conflictos y paz en la Universidad Abierta de Cataluña. Bienvenido a La Mañana. Buenos días, Enrique, Carla, y gracias por invitarme. Bueno, Luca, comenzar con esto para redondear el tema que nos platicaba Andrés Gil. El canciller Katz dice a Pedro Sánchez es cómplice de incitación al asesinato del pueblo judío. Una opinión. Sinceramente dice algo que para mí es muchísimo más grave que esto. Dice que está incitando a cometer un genocidio contra el pueblo judío, que yo creo que la cuestión genocidio es muy importante por dos cuestiones. Una es, sabéis que Sudáfrica y decenas de otros estados han llevado a juicio a Israel por genocidio porque consideran que eso es lo que se está cometiendo ahora mismo en la Franja de Gaza. Y en segundo lugar, porque la propia cuestión de genocidio nace alrededor de lo que sucedió en el Holocausto a nivel legal, ¿no? De tal manera que lo que está diciendo Israel es que por reconocer el Estado palestino se está incitando a que se cometa un nuevo Holocausto. Yo creo que esto es gravísimo. Creo que es gravísimo porque, sobre todo porque se está banalizando lo que supuso el Holocausto ante un hecho, el reconocimiento del Estado palestino, que ya han hecho 142 países en todo el mundo, que es un hecho, digamos, que entra dentro casi de lo que fue el inicio del reconocimiento y la existencia de Israel, que ya se decidió la existencia de Israel en una resolución que reconocía tanto el Estado palestino como israelí, por lo cual yo creo que entra dentro de una cierta normalidad, y cualificar esto de incitación al genocidio creo sobre todo que es banalización del Holocausto. Luca, el reconocimiento de estos tres países, según uno analiza, tiene una carga más simbólica que realmente efectos prácticos, porque pues actualmente Palestina no cumple con los requisitos para poder existir como Estado. Sin embargo, lo que defienden España, Noruega e Irlanda es que supondrá un espaldarazo a una solución entre los dos estados, que habría paz. Pero entonces, ¿qué implica realmente que Noruega, España e Irlanda reconozcan a Palestina como un Estado? Creo, Carla, que lo has explicado muy bien. Es un gesto importante, pero es un gesto principalmente simbólico, ¿no? Que España, digamos, se suma a 142 países más en este reconocimiento de Palestina. ¿Por qué es importante y por qué esta reacción de Israel? Porque la verdad es que es justamente en Europa Occidental, donde ahora me encuentro y desde donde os hablo, una de las regiones del mundo donde menos se ha reconocido al Estado palestino, ¿no? Del conjunto de 27 países de la Unión Europea, solo 8 reconocían a Palestina previamente, y ninguna con el peso estratégico de España, ¿no? Por lo que, y tenemos que tener en cuenta que para Israel, Europa Occidental es su principal socio comercial, es donde participan en las competiciones musicales, culturales, deportivas, el básquet, etc. Reconocer entre estos estados, que siempre habían sido aliados muy firmes de Israel, que reconocen al Estado palestino, yo creo que esto es lo que duele por parte de Israel. Sí, los que no, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos, que tiene este poderoso, vaya la redundancia, poder de veto, ¿no? Luca, preguntarte, ¿el objetivo de dirigentes palestinos a largo plazo es ganar aceptación diplomática?
Sí, por supuesto. Yo creo que tanto la población, de hecho, tanto la de Israel como la de Palestina, hace mucho, digamos, que han mostrado su compromiso y la esperanza de llegar a una paz justa basada en la solución de los dos estados. Sigue siendo la opción mayoritaria de cómo se imaginan un futuro en paz en Palestina hoy en día. Y eso sin duda pasa porque pueda existir un estado reconocido internacionalmente y miembro de Naciones Unidas. Si esto en día hoy no pasa, pues es por la capacidad de veto de algunos de los estados que me mencionabas ahora, Enrique, que han decidido utilizar su poder ante el Consejo de Seguridad para impedir que Palestina pueda ser reconocida en Naciones Unidas. Luca, ¿qué impacto va a tener esta postura de estos tres países cuando en esas elecciones que ya vienen en junio en la Unión Europea, cuando la mayoría de las encuestas coinciden en que la derecha va a ganar esas elecciones del Parlamento Europeo en los 27 países de la Unión Europea que ya vienen ahorita los primeros días de junio? ¿Qué tanto va a incidir esta postura en ese viraje que va a dar el Parlamento Europeo hacia la derecha? Este es un tema donde no acaba de haber una opinión pública homogénea en Europa, ¿no? España ha sido tradicionalmente el país más pro-palestino, tiene una relación, digamos, basada en la historia y de mucha injundia, digamos, con el mundo árabe. Fue el último país de Europa en reconocer incluso a Israel, no lo hizo hasta 1986, y esto hace que en España ahora mismo la opinión pública es en un 80% favorable al reconocimiento del Estado palestino. Incluso me atrevería a decir que hay un apoyo mucho más alto a medidas más fuertes, como el declarar un embargo de armas a Israel o romper relaciones comerciales, ¿vale? Que están por encima del 50%. Y esto, si nos vamos a lugares como Alemania, pues cambia radicalmente, ¿de acuerdo? Hay una percepción distinta. En todo caso, Pedro Sánchez, en términos de campaña electoral, ha decidido poner en el centro de esta campaña el debate en torno a la cuestión internacional, acogiéndose a una cuestión que tiene el apoyo de gran parte de la opinión pública y haciendo que la posición del Partido Popular, que ha sido menos favorable e incluso algunos de sus líderes han criticado abiertamente esta decisión, en términos de encuestas y opinión pública, pues es muy minoritario, por lo cual entiendo que Pedro Sánchez espera que le dé votos y refuerce su posición. Bueno, por cierto, Luca, ¿alguno de estos tres países anunció creación de embajadas o cambios así inmediatos? Es que esta es la cuestión cuando decimos que es un paso simbólico. La verdad es que España ya dispone de un consulado ante la autoridad palestina porque había un reconocimiento previo a la Organización para la Liberación de Palestina. Tampoco quiero entrar en cuestiones muy técnicas, pero digamos que las relaciones a nivel diplomático ya existían y seguirán existiendo en unos cauces muy parecidos. Pues definitivamente los ojos puestos en Europa por este anuncio y, por supuesto, en la situación y en esa guerra que se está dando en la Franja de Gaza. Luca Gervasoni, director del Instituto Novak de Violencia en España, dedicado a la transformación de conflictos y construcción de paz, y además que es profesor en temas de seguridad, conflictos y paz en la Universidad Abierta de Cataluña. Gracias por su análisis aquí en La Mañana. Muchas gracias a vosotros.